En esta ocasión vamos a hablar del contrato de fideicomiso, que es, digamos, la primera parte a la que debemos aludir para entender cómo funciona esta modalidad de emprendimiento inmobiliario, ¿sí? El artículo 1666 del Código dice que hay contrato de fideicomiso cuando una parte denominada fiduciante se obliga a transmitir bienes de su propiedad a otra llamada fiduciario y este se obliga a ejercer esos bienes en beneficio de un sujeto denominado beneficiario y a entregarlos al momento de la extinción a un sujeto denominado fideicomisario. ¿Sí? Más allá de que en la definición del 1666 encontremos la enunciación de 4 sujetos, las partes del contrato de fideicomiso son el fiduciante y el fiduciario. ¿Sí? Es decir, el fiduciante es aquel que transmite los bienes, en nuestro caso puntual, lo que se transmita va a ser un inmueble, y el fiduciario va a ser aquel que adquiere los bienes. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo al artículo 1666, tratándose de inmuebles, de acuerdo al artículo 1669, tratándose de inmuebles, debe instrumentarse por escritura pública. Sin embargo, el mismo 1669 establece que cuando el acto se hubiese otorgado por instrumento privado, será suficiente con que al momento efectivo de cumplirse con la transmisión del dominio fiduciario sobre el inmueble se cumpla con la forma de la escritura pública. ¿Sí? Por lo tanto, es factible la celebración del contrato de fideicomiso por instrumento privado y que incluso aconsejamos como de buena práctica que se proceda de esta manera. ¿Por qué? Porque eventualmente, si quisiesen introducirse reformas en ese contrato original, si hubiese sido otorgado por escritura pública, nos veremos obligados a realizar las modificaciones por la misma formalidad. ¿Sí? En cambio, si lo hacemos por instrumento privado, bastará para la reforma con el otorgamiento de un instrumento privado que modifique el contrato original. Ahora bien, las obligaciones y derechos que deba asumir el fiduciario van a estar dados por el contrato de fideicomiso. Es decir, más allá de que el fiduciario adquiera el dominio de este inmueble, ¿sí? El ejercicio de su derecho va a estar limitado por aquello que determine el contrato. Esto surge de una regla general que todos conocemos, prevista en el artículo 399 del Código, que es el nemo plus ius. ¿Sí? Es decir, nadie puede constituir un derecho mejor o más extenso que el que tiene, y nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel que transmite. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer el fiduciario sobre el inmueble adquirido va a estar condicionado y limitado por el acuerdo que haya realizado con el fiduciante. ¿Sí? En nuestro caso concreto, ¿sí? La finalidad de este contrato de fideicomiso es la ejecución de una obra con fines de edificio para su afectación a propiedad horizontal y la enajenación de las unidades que conforman ese edificio. ¿Sí? Tiene un fin netamente comercial, ¿sí? Donde obviamente lo que se busca es una inversión tanto para el fiduciario como para estos futuros adquirentes de unidades funcionales. Tengamos en cuenta que el artículo 1669 exige que el contrato de fideicomiso sea inscripto. ¿Sí? El 1669 no ha establecido dónde se inscribe este contrato de fideicomiso. En Ciudad de Buenos Aires ha asumido esta competencia el gobierno local, y en Provincia de Buenos Aires existe una competencia concurrente entre la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y el registro público que depende de la Suprema Corte Provincial. Es decir, por lo tanto, en Provincia de Buenos Aires es factible inscribir el contrato en cualquiera de estos dos organismos y se habrá cumplido con la finalidad exigida en el artículo 1669. Decíamos que en el contrato de fideicomiso aparecen 4 posiciones jurídicas. 2 de ellas son partes, fiduciante y fiduciario.
Y otras dos son aquellas cuyo contrato produce efectos. Uno es el beneficiario, que es aquel en virtud del cual se ejerce el fideicomiso, y otro es el fideicomisario, que es aquel a quien se van a entregar los bienes al concluir el fideicomiso. En nuestro caso, beneficiario y fideicomisario pueden ser el propio fiduciante o pueden ser terceros, ¿sí? De acuerdo al artículo 1667 del Código, bastará con que en el acto constitutivo, es decir, en este contrato, se establezca la manera de determinar al beneficiario y al fideicomisario. Decíamos que puede ser el propio fiduciante, y esto surge porque, en definitiva, puede suceder que en este acuerdo que realicen fiduciante y fiduciario no exista una adquisición en términos de, o mejor dicho, con una contraprestación de pago en dinero, es decir, un precio del fiduciario al fiduciante, sino que en el acuerdo se haya pactado que el fiduciante recibirá uno o más departamentos de ese emprendimiento al concluir el edificio, ¿sí? Es decir, el fiduciante entrega el inmueble como dominio fiduciario al adquirente, es decir, a este fiduciario, y a su vez el fiduciario se obliga como contraprestación a entregar al fiduciante uno o más departamentos de acuerdo a lo que surja del contrato. Ahora bien, la determinación de los alcances del ejercicio del fideicomiso es fundamental en el contrato, ¿sí? Porque no va a poder realizar ningún acto el fiduciario que no esté comprendido o para el cual no se encuentre autorizado en ese contrato. Por ejemplo, si en el contrato de fideicomiso se estableció que el fiduciario va a realizar un inmueble de 8 pisos a razón de 2 unidades por piso, después no va a poder realizar un edificio con, por ejemplo, 10 pisos, ¿sí? Y 20 unidades. Porque en caso de hacerlo, si no cuenta con la aprobación del fiduciante, no le va a ser posible otorgar la escritura de afectación a propiedad horizontal y, a su vez, la enajenación de las otras unidades, ¿sí? Porque estaría contraviniendo, ¿sí?, el límite impuesto en el contrato de fideicomiso. Esto lo marcamos porque es una situación muy habitual que suele suceder en materia de este tipo de emprendimientos, donde se pactó una determinada limitación o una determinada construcción de unidades funcionales y luego el fiduciario se extralimita, ¿sí?, y realiza construcciones más allá de las previstas en el contrato. Al momento de tener que otorgar la escritura de afectación a la propiedad horizontal, se encuentra con que no puede realizarla porque no estaba prevista una mayor construcción, ¿sí? En este caso hay que recurrir al fiduciante para que autorice, ¿sí?, la escritura o se modifique el contrato original, lo cual evidentemente el fiduciante no hará de manera gratuita, sino que exigirá una contraprestación mayor por autorizar una obra de mayor envergadura a la prevista originariamente. Ahora bien, más allá de la situación puntual del fiduciante, que también puede recibir unidades funcionales como contraprestación, evidentemente el emprendimiento está destinado para que terceros adquieran estas unidades funcionales, ¿sí? En ese caso, estos terceros en principio van a hacer sus adquisiciones por boleto, ¿sí?, y el boleto después se elevará a la escritura pública cuando esté cumplida la edificación y afectado el inmueble a propiedad horizontal. Pero tengamos en cuenta, para finalizar este video, que el contrato de fideicomiso determina el alcance del resto de los derechos y obligaciones de las futuras operaciones. Es decir, la afectación a propiedad horizontal tiene que estar respaldada en el contrato de fideicomiso. Y a su vez, las enajenaciones de las unidades a construirse por boleto también tienen que tener el límite impuesto en el contrato de fideicomiso, ¿sí? De allí que el contrato de fideicomiso es en realidad la matriz
que de alguna manera va a dirigir y delimitar los distintos vaivenes jurídicos que se vayan dando durante la ejecución de la obra, ¿sí?, hasta concluir en la afectación a propiedad horizontal. Bueno, con esto cerramos esta primera parte de la capacitación.